Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana. Gracias por seguir con esta propuesta alternativa de cada mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 9. Vamos a recibir al doctor José Manuel Jerez, quien es un asiduo visitante del programa, además de un experto de constitucional y de derecho público, y a quien hemos querido invitar en la mañana de hoy, el doctor Jerez, que es bastante versado y bastante profesoral, para que nos ayude a entender todo esto propósito que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, con respecto a iniciar un proceso de modificación de la Constitución de la República, como esa es una norma fundamental para la República Dominicana y que todos debemos tener algún tipo de información sobre la misma. Lo ideal es tener la dicha y suerte de contar con el doctor Jerez, que es un buen letrado y que además de eso tiene una forma de manifestar sus ideas muy profesoral y muy didácticamente. Muy didáctica. Buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenos días. Francis Junior. Te doy las gracias una vez más por permitirme estar con ustedes. Nos gustaría que nos describa cuál es el marco de la Constitución, qué representa la Constitución para la República Dominicana, para cualquier país del mundo, como marco principal referencial desde el punto de vista legal, y por qué debemos respetar ese marco que es el más importante cuadro legal que pudiera tener alguna nación de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué debemos ser cuidadosos a la hora de modificar esa carta magna, como históricamente se le infiere, se le refiere? Sí, lo que pasa es que la Constitución del Estado es la norma jurídica suprema. Sí. Y es la norma donde todo el ordenamiento inferior debe estar en armonía con la misma. Inclusive la misma Constitución, dentro de su mismo texto, establece unas docenas de reservas de ley que son ley de desarrollo, porque una Constitución no puede contenerlo todo, no puede ordenar todo, pero le da mandato, el constituyente le da mandato al legislador ordinario para que desarrolle en una ley sus principios y sus valores. De hecho, esta Constitución del 2010, que ahora improcedente e innecesariamente se quiere reformar, como lo veremos en unos minutos, contiene más de 50 reservas de ley que todavía no han sido aprobadas por el Congreso. O sea, que todavía esta Constitución no ha entrado en vigencia en su plenitud. Exacto. No obstante ser esta Constitución la más avanzada de Iberoamérica. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los principales constitucionalistas de Iberoamérica, incluyendo el presidente o el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sí, donde él, en una entrevista que tuvo a final del año pasado, reconoció en un programa de televisión que esta es la Constitución más avanzada que tiene Iberoamérica. Y ante una pregunta que se le hizo, que si él veía procedente una modificación a la misma, él dice, ¿pero y cómo va a ser? Pero es que esta es una Constitución totalmente joven. O sea, esta Constitución lo que tiene son 13 años. Sí. Y además las leyes que ella manda al legislador no se han aprobado. Las principales leyes, mire, hay una reserva de ley en el artículo 210 que es sobre el referéndum. Correcto, que no se ha aprobado. De democracia directa, porque con esta Constitución nosotros pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero para eso tú tienes que aprobar la reserva de ley que la misma Constitución instituye
en su propio texto. Óigame, la ley de referendo. Señores, usted está hablando de reforma a la Constitución y todavía la ley de referendo usted no la ha aprobado y se está hablando de reforma a la Constitución y según los artículos que en principio supuestamente se quieren reformar, obligatoriamente en virtud de lo que establece el artículo 272 de la Constitución, eso tiene que ir a un referendo aprobatorio. ¿Y dónde está la ley de referendo aprobatorio? Durmiendo el sueño, porque ya he sometido 2 proyectos de leyes sobre el referendo. El último lo sometió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hace más de un año. Pero el Congreso no lo ha aprobado. Sin embargo, vimos cómo aprobaron a vapor la ley de Aerodón. Esa ley la aprobaron en cuestiones de días. Pero la ley sobre el referendo está durmiendo el sueño de los justos. Pero, ¿y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa? Que establece el procedimiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Que ese es el verdadero órgano que controla los actos de los poderes públicos. Porque ese es el órgano que tiene que ver con el día a día del ciudadano con la administración pública. Porque el Tribunal Constitucional, eso es para los grandes temas, acciones directas, abstractas de inconstitucionalidad. Conoce por vía de revisión las acciones de amparo. Cuando hay conflictos de competencia entre los poderes públicos o los órganos constitucionales autónomos. La revisión de sentencias que han adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas, la conoce por vía de revisión. O sea, son temas muy alejados de la población. El tribunal que está día a día conociendo de los choques de los administrados, de los ciudadanos con la administración pública, es el Tribunal Superior Administrativo. Pero ni siquiera que la misma Constitución lo establece el 2010, que manda a que se establezcan los tribunales administrativos, contencioso administrativo de primera instancia. Porque aquí tenemos un Tribunal Superior Administrativo que es una corte de apelación de alcance general. O sea, conocemos los asuntos en primera instancia ante el Tribunal Superior Administrativo porque los tribunales administrativos de primera instancia todavía no se han implementado. Por eso es que todos los asuntos que tienen que ver a nivel nacional, salvo algunas excepciones que la ley puntualmente le da a los tribunales de primera instancia de los diferentes distritos judiciales, pero asuntos muy puntuales, todos los asuntos tienen que venir aquí al Tribunal Superior Administrativo y de ahí, cuando se recurre, tiene que recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque es una corte. Porque la misma Constitución dice que habrá en cada región un Tribunal Superior Administrativo que conocerán de las apelaciones que se hagan de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. Pero ni siquiera eso, que es el mecanismo que viene a fortalecer la institucionalidad democrática, a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y, sin embargo, hasta ahora eso no ha sido implementado cuando ha sido y es un mandato de la Constitución del 2010. Pero más aún, señores, aquí la misma Constitución, porque hay que tener también sensibilidad social. Sí, Usted sabe, mi estimado, que en muchos procesos aquí se cometen muchas injusticias.
Y ahí hay personas que están cumpliendo condena que no han podido salir en libertad. Muchas veces porque no tienen el dinero hasta para pagar la multa. Y ya tienen más años. Y tú cuando tú ojeas el expediente, tú puedes ver que son casos que debieron, porque tienen años. Pero aquí hay una ley. La Constitución manda a promulgar una ley de indulto, para que el presidente de la República, el 27 de febrero, el 16 de agosto y el 23 de diciembre, pueda indultar a las personas que él entiende o que un equipo determinado le someta, que califiquen para el indulto. Pero ni siquiera esa ley, señores, hay que tener sensibilidad social. Pero esa ley la ha debido usar en algún momento. Incluso el mismo presidente Balaguer la usó con mucha frecuencia. Pero esa deficiencia en el Tribunal Superior Administrativo, doctor, es una deficiencia del Poder Judicial, me imagino, que ha sido ineficaz al momento de implementar la primera instancia en materia administrativa. No, lo que pasa es que... es la debilidad? Lo que pasa es que si no se consigna en el presupuesto, y el Poder Ejecutivo es que elabora el presupuesto de todos los órganos del Estado, incluyendo, doctor Moya, pero esa es una ilegalidad. Los órganos constitucionales autónomos. Señores, el presupuesto del Tribunal Constitucional, ¿usted sabe quién es que lo elabora? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Que no debería ser. Pero mire, y el mismo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, del Poder Judicial. Mire, el Ministerio Público, que ahora vamos a entrar en materia, y yo, en esta ocasión, que tal como usted dijo, vengo con un espíritu didáctico. Sí, así es. Además de yo dirigirme a este gran público de ustedes, al pueblo dominicano, yo quiero dirigirme al presidente de la República, partiendo del hecho de que él está imbuido de la mejor buena fe y de que él quiere dejar, aunque ya, como lo vamos a ver, tanto la Constitución como su ley orgánica establecen un ministerio público independiente. Entonces yo ahora me voy a dirigir tanto al pueblo dominicano, pero muy especialmente al presidente de la República, porque esta es una iniciativa de él. Señor presidente, lo primero que cualquier órgano, por más independiente que sea, incluyendo los órganos constitucionales autónomos, lo primero para que realmente sea efectiva su independencia es que se le apruebe su presupuesto, el presupuesto que muchas veces la misma ley establece cuál es el % que le corresponde. Claro. Entonces tú no puedes ser independiente cuando a ti se te ata económicamente. Entonces, al Ministerio Público, ahora mismo, este Ministerio Público, que se dice que es independiente, y así lo creemos, no se le ha dado nunca el presupuesto necesario para que pueda hacer frente a la criminalidad que va cada día en aumento. Entonces, esa es una forma de frenarle su verdadera independencia. Pero si nosotros nos vamos a la normativa, si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, en el artículo 170 de la República, vamos a leerlo. Artículo 170 de la Constitución de la República dice: autonomía y principios de actuación. Dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Eso lo dice la Suprema Corte de Justicia y lo recoge también su propia ley orgánica en su artículo 2, la ley 133-11. Entonces, en cuanto a la Constitución y su ley orgánica, el Ministerio Público goza de autonomía. Pero, señor presidente, déle el presupuesto que el Ministerio Público necesita
para hacer efectiva esa autonomía. Sí, pero lo que se ha dicho, José Manuel, no es de la autonomía presupuestaria, administrativa. Lo que se ha dicho es que quien lo nombra es el presidente de la República. Vamos Por para ende, allá. cuando el presidente de la República nombra a un funcionario, ese funcionario debe o no debe, sino va a sentir un compromiso, ¿verdad?, de gratitud con ese jefe de Estado que lo está nombrando en ese cargo, que por demás han sido miembros de los partidos políticos en los últimos años. Esta es la parte más importante y muchas gracias por esa pregunta, Jonior. Esta es la parte más importante y la parte que el señor presidente, a quien le tenemos un diferente cariño, y él lo sabe, aunque hemos estado En parcelas diferentes. en parcelas diferentes, ¿verdad? Oye, Jonior, Sí, la Constitución del 2010, y eso no solamente es aquí, eso también se da en la mayoría de los países de América Latina. Tú sabes que hace más de 200 años Montesquieu hizo la separación de los poderes, sí. o sea, los poderes clásicos, que es lo que le llaman los poderes públicos, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, como un sistema de contrapeso Claro. para que se respetara por medio de esa división de poder, el check and balances, como hablan los americanos, se respetaran y se garantizaran los derechos fundamentales. Exacto. En el nuevo constitucionalismo sí. hay, al igual que los poderes públicos, existen otros poderes que son órganos constitucionales autónomos u órganos extrapoder, que al igual que los poderes públicos reciben su mandato directamente de la Constitución. Porque lo que hace de los poderes públicos, verdaderos poderes públicos, es que ellos no reciben su mandato de una ley, sino que reciben su mandato directamente de la Constitución. Sí. Entonces, esos otros órganos constitucionales autónomos o extrapoder, que el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, se ha encargado de establecer, tomando en consideración su autonomía funcional. Es lo primero que los tribunales constitucionales toman para reconocer a un órgano constitucional autónomo como un órgano extrapoder en la misma paridad que los poderes públicos, que vienen a reforzar el sistema, el mecanismo de separación de poderes. La primera es su autonomía. Entonces, el Tribunal Constitucional Dominicano ha reconocido los siguientes órganos constitucionales autónomos como órganos extrapoder que están en la misma paridad que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Cuáles son esos? El Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Banco Central o la Junta Monetaria. En cuanto al Ministerio Público, por eso mismo que tú has dicho, Jonior, Sí. ha estado ambivalente en la jurisprudencia constitucional. En una dijo que no, que por eso, por el presidente elegir, fíjate que los órganos que yo mencioné, sus miembros son escogidos o por el Consejo Nacional de la Magistratura o por el Senado de la República, Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional, en su primera sentencia, dice que no, que el Ministerio Público no es un órgano extrapoder. Pero en su última, dijo que sí, lo reconoció como un órgano extrapoder. Entonces, la doctrina está ahí. ¿Por qué? Por eso. Pero vamos ahora al núcleo de tu pregunta, Jonior. Bien sabemos que los miembros de la Junta Monetaria son designados
por el presidente de la República. Correcto. Pero por un periodo de tiempo determinado, y durante ese periodo Sí. no pueden ser destituidos Ni removidos por el presidente de la República. Eso lo podemos ver en el artículo 11 de la Ley Monetaria y Financiera. Eso está claro ahí. Son designados por 2 años, pudiendo ser reasignados o ratificado continuamente, si así lo quiere el Poder Ejecutivo, el presidente. Sí. Entonces, fíjate que dentro de los órganos constitucionales autónomos o extrapoder, yo te mencioné la Junta Monetaria, el Banco Central, ahí no hay ningún tipo de duda. Sin embargo, sus miembros son designados por el presidente por un periodo de tiempo determinado, donde él no puede quitarlo. O sea, lo que ha tomado el Constitucional no es la designación, sino que quien lo designa a su antojo no puede quitarlo cuando a él le parezca. Entonces, ahí vengo con la recomendación al presidente de la República. Si bien la Constitución dice en el artículo 169 que el presidente de la República nombrará al Procurador General de la República y 7 de sus adjuntos, ¿verdad? Fíjate bien, entonces, señor presidente, usted quiere darle verdadera autonomía al Ministerio Público. Fíjese que esta autonomía ni se la puede garantizar el Senado, que es un órgano político, ni se la puede tampoco garantizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, nosotros hemos visto, la Cámara de Cuentas no es designada por el Congreso, y nosotros hemos visto el funcionamiento de las últimas cámaras de cuentas. Claro. Han actuado con independencia, y eso no lo nombra el presidente. Señores, no es porque lo nombre o no lo nombra el presidente. Señores, es una serie de características que tiene la persona, los que van ahí, porque ya la Constitución les reconoce esa independencia. Tú lo que tienes que ejercer es esa independencia que la Constitución te reconoce. Ahora, si tú te pones de genuflexo... Lo que ocurre, doctor, es que aún con esas manifestaciones concisas y claras que establece la Constitución nuestra, el Poder Ejecutivo tiene mecanismos de cómo hacerse apreciar en un momento determinado. Fíjese que el presupuesto depende del Poder Ejecutivo. Claro, entonces el Poder Ejecutivo siempre habrá de usar esos mecanismos como ese para presionar en un sentido o en otro. Entonces, ¿qué no garantiza? La tradición también indica que siempre se nombran a miembros de los partidos frente al Ministerio Público. Pero, doctor Moya, pero que lo nombre el presidente o lo nombre otro órgano, según lo que usted ha dicho, ¿qué no garantiza que va a ser verdaderamente independiente? Así, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, no. Pero vamos a resolver ese problema, señor presidente. Señor presidente, fíjese, usted va a designar, fíjese cómo usted lo va a hacer. Doctor Moya, usted sabe que aquí está instituido la carrera del Ministerio Público. Sí. Correcto. Okay. Y hay un consejo. O sea, la carrera, todo el Ministerio Público, desde fiscalizador hasta el más alto grado que permite la carrera, entran por concurso y tienen que pasar una preparatoria. Y tú entras como fiscalizador, luego tú vas ascendiendo como procurador fiscal ante el juzgado de primera instancia, procurador general de la Corte de Apelación, y la carrera termina ahí, porque los procuradores generales, al igual que el procurador general de la República, los procuradores generales adjuntos, adquieren esa denominación cuando están en esa función. Si ahora mismo a Jenny Berenice le revocan el decreto, deja de ser. ella
vuelve a ser Procuradora General de Corte de Apelación. Procurador General de Corte de Apelación. Porque tú eres Procurador General adjunto mientras tú estás en la función. Ahora, de todos los fiscales, el presidente solamente puede nombrar al Procurador General y a 7 A sus de 7 sus adjuntos. Y a 7, dentro de esos 7 adjuntos, está Jenny Berenice. Oh, claro, el está el otro. director de persecución y los demás. El brazo operador desde la Procuraduría lo representa Jenny Berenice Muy y el bien, otro. sí, Y esos dos lo nombró el Camacho. Poder Ejecutivo. Claro que Lo sí. nombró el Poder Ejecutivo. Entonces no deja de haber un mecanismo de manipulación. Claro. Pero lógico, Y mientras lo entonces- siga nombrando el presidente de la entonces, República. Son 14 el máximo. Los otros 7 lo designa Vienen de la- el procurador, Exacto. pero tiene que designarlo de los procuradores generales de corte. Así mismo es. O sea, el presidente puede nombrar sus 7 procuradores adjuntos, al igual que el Procurador General de la República, de juristas prominentes, Sí. que no tengan que provenir de la carrera, que cumplan con los requisitos, 12 años de ejercicio, etcétera. Pero solamente eso, ¿eh? El presidente solamente puede nombrar al Procurador General de la República Y 7 adjuntos. y 7 adjuntos. Ahora, Incluso habría que ver hasta qué punto la categoría de la Procuradora General de la República como principal responsable del Ministerio Público no es igual a la de Jenny Berenice. Habría que ver eso. Porque Jenny Berenice ha sido designada por el Poder Ejecutivo con una asignación incluso particular y especial. Claro, la Que sentó no a le las puede dos ser en Palacio. opuesta a la posición de Miriam Germán. Por eso, Sí. Jenny Berenice tiene una principalía porque ella que no puede ser manipulada ni controlada por la magistrada Miriam Germán. pero como cabeza Es Miriam. No. está bajo la Como supervigilancia. cabeza moral. Sí, y- no, está sobre la supervigilancia. mire, en términos administrativos, pero en términos de independencia de las no, funciones. ninguno, ni siquiera un fiscalizador. ¿Entiendes? Sí. Sí y no, pero la categoría de Jenny en Sí, función porque ella es directora de persecución. y nombrada Directora por de el Poder persecución. Ejecutivo de manera directa. Sí, claro, dentro de los 7 Sí. que le corresponden al presidente. Pero con esa Ahora- asignación en particular. Ahora, vamos a hacer lo Sí, siguiente, entonces. Que fue lo vamos- mismo que fue en posición contraria, fue lo que hizo Jan Alay con respecto Ahora a vamos Jenny a Berenice, solucionar. que la marginó. Vamos a solucionar la inquietud, partiendo siempre, entendemos, de la buena fe Claro. del presidente, de que quiere dejar un ministerio público independiente. Pero Dame que un segundito, además Sí. un paréntesis, no es un reclamo simplemente ni una voluntad del presidente, es que la sociedad civil y sectores productivos También. han pedido Sí. que, que el Procurador General de la República sea designado no por el presidente No, de la la República. sociedad civil, Junior, en ningún momento No ha se pedido pronunciado eso, sobre ni creo que le convenga No ha tampoco. podido, no. Ni creo que le convenga Ni creo tampoco. que le convenga tampoco a esa sociedad. Pero amplios sectores, me refiero a amplios sectores Eso que es han un pedido asunto eso. que lo ha tomado el presidente, pero Sí. no importa, también, ok, es válida tu propuesta, también a la sociedad civil, ok. Muy bien. Entonces, señor presidente, usted quiere tener, sin tener que tocar la Constitución, fíjese que la Constitución lo que dice es que el presidente, el Poder Ejecutivo, es quien debe designar al Procurador General de la República. Y la ley orgánica habla de los adjuntos. Exacto. Entonces, sin tocar esto, señor presidente, pero vamos a elaborar una ley orgánica. Es orgánica porque en virtud de lo que establece el artículo 112 de la Constitución, versa sobre la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. O sea, tiene que ser una ley orgánica que requiere la misma cantidad de votos que lo que requiere la modificación constitucional, la 2/3 partes. Sí, lo único que no va precedida de la ley de convocatoria que declara la necesidad. Sí. De la Constitución. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, señor presidente. Vamos a hacer una ley y en esa ley vamos a establecer que de los procuradores generales de corte, que son de carrera, se saque aleatoriamente una terna
podemos entrarlo hasta en una tómbola, que el pueblo lo vea. Podemos meter todos los procuradores generales de corte, porque recuérdense, como le dije, que la carrera del Ministerio Público termina como procurador general de corte de apelación. Tú eres procurador general adjunto mientras tú estés en ese cargo. Si a ti te quitan, te revocan el decreto, tú vuelves a ser procurador general de corte de apelación. Entonces, de todos los procuradores generales de corte que vienen de la carrera, vamos entonces a sacar, vamos a ponerlo todo en una tómbola, que lo vea el país entero, y vamos a sacar 3. Y de esos 3, los sacamos, se lo llevamos a usted, señor presidente, y de esos 3, usted designa al Procurador General de la República, y así no tenemos que modificar la Constitución, porque usted es que lo está designando. Y eso nos garantiza a nosotros una independencia mucho más fuerte y más amplia que si fuera nombrado por el Senado o por el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque ahí sí, como tú decías, Jonio, sí, cuando a ti te nombra el Senado, tú tienes que cabildear y hablar con senadores que tú le debes favores. Lo mismo sucede con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano político. Pero aquí, como es aleatorio, en una tómbola, te van a sacar, tú no le debes tu cargo a nadie. Solamente se la van a poner ahí al presidente, esos 3, sí, ¿verdad? Para que el presidente coja uno de esos y lo nombre procurador general por un tiempo. La ley puede decir, como dice la ley del Banco Central, que dice inamovible por 2 años. La ley podía decir que ese procurador sería inamovible por 7, por 9 o por 12 años, por el tiempo que diga la ley, que solamente pueda ser destituido, como son destituidos los demás miembros de los órganos extrapoderes, mediante un juicio político por falta grave. Y problemas resueltos, pero usted quiere todavía, señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, usted quiere un ministerio público aún más independiente, como los 7 procuradores generales, en virtud de lo que establece la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público. Establece que usted tiene derecho a escoger, a designar a 7 procuradores generales adjuntos, de juristas de la sociedad, que reúnan los requisitos, que no tienen necesariamente que ser de carrera. Pues también, señor presidente, que la ley establezca que esos 7 procuradores adjuntos sean también escogidos aleatoriamente de los procuradores generales de corte, en una tómbola aleatoriamente, que lo vea el pueblo dominicano, y los que sean sacados de ahí, esos 7, van entonces a ser los procuradores generales adjuntos del Procurador General de la República. En cuanto a los 7 que nombre el Procurador General, sí, no tenemos que pronunciarnos, porque la misma ley dice que el Procurador General de la República tiene que cogerlo de los Procuradores Generales de Corte. O sea, tiene que cogerlo que sean de carrera. Entonces no tenemos que pronunciarnos sobre eso. El procurador tiene que hacer esa escogencia de los fiscales de carrera. Y doctor, ahí, problemas resueltos. Mire, si alguien, déjenme los comentarios cuando suban esto a YouTube. Yo me dirijo también a todos los constitucionalistas, que lo he oído y lo he leído a todos los que han opinado sobre este asunto. Y que me dejen los comentarios en YouTube, que le lleven esto al señor presidente de la República. Y con eso, el señor presidente, si lo hace así, se casa con la gloria y deja un ministerio público real y verdaderamente independiente, y no hay que tocar la Constitución de la República, porque él es que lo va a designar.
lo va a designar, él es que lo va a escoger. Ahora, respetando el procedimiento que ya hemos dicho. Fíjate que el asunto de ser un órgano extrapoder no radica en quién lo designa, sino que quien lo designa no puede él mismo, cuando él quiera, destituirlo. Doctor, como resulta con los miembros de la Junta Monetaria. Entonces ahí ya, una vez el presidente elija el Procurador General de la República y sus adjuntos por 7, 9 o 12 años, ya esa persona van a estar ahí segura y van a actuar con la autonomía que le garantiza la Constitución y la ley orgánica. Doctor, una de las sociedades que uno mayor referencia hace para de alguna manera buscar la forma de parecerse lo más posible a ella es la sociedad de los Estados Unidos. El Ministerio Público es nombrado por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos y es también frecuentemente usado en contra de los sectores opuestos a quien ostenta la presidencia de la República. Donald Trump está siendo sometido a los tribunales de los Estados Unidos y lo está haciendo justamente por el Ministerio Público, que nombra el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro que el Poder Ejecutivo en una sociedad como la nuestra pueda renunciar por completo a tener una parte del pastel que representa el Ministerio Público. Ya de por sí lo está manipulando con el presupuesto, que no debería ser decidido por el Poder Ejecutivo. Y eso es un mecanismo de manipulación. Pero si adicionalmente a eso tiene que nombrar los 7 adjuntos, dentro de los cuales está el director de pesca y el otro, el director de lavado, ya con esos dos le bastaría para manipular en un sentido o en otro en perjuicio de sus adversarios. Y el presupuesto por sí solo también es suficiente como un mecanismo de manipulación. No solamente contra el Ministerio Público, sino contra el Poder Judicial, que es una irresponsabilidad del Poder Judicial, no tener la sagacidad de emplazar al presidente a que respete el marco de la ley fundamental, que establece un porcentaje determinado en provecho del Poder Judicial, ¿o no? La Carta Magna no establece un porcentaje en provecho del Poder Judicial. Sí. Lo que pasa es que sin embargo, no lo ha hecho prevalecer el Poder Judicial como además órgano. eso tiene que sincerizarse, porque las leyes muchas veces le dan un por ciento del presupuesto. Cuando tú posible. vienes a ver, el presupuesto no da. Sí, es verdad. Oye, todo eso tiene que organizarse. Como el mismo caso del 4% que... Y sincerizarse. Pero si lo hacemos de la forma, fíjese bien, como lo hemos explicado aquí, doctor Moya. Oiga bien, óigame. Más independencia de ahí. No se obtiene. Pero, como usted dice, la democracia más antigua del mundo, la más sólida, donde nunca se ha dado un golpe de Estado, donde solamente ha habido una sola constitución, que fue cuando en 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos y en 1787 se proclamó la primera constitución de esas 13 colonias. Desde esa fecha hasta hoy, solamente ha habido 27 enmiendas, porque ese es otro asunto y ese es el otro punto que nosotros vamos a tratar aquí. Porque el otro punto es que él quiere ponerle candado a la Constitución. Señor presidente. Para el tema presidencial y de reelección. Señor presidente, cuando el doctor Milton Ray Guevara dice que esta es la Constitución más avanzada de Iberoamérica, lo primero que un constitucionalista toma en cuenta para decir si una constitución es o no es avanzada, lo primero es si esa constitución limita el ejercicio del poder. Porque la constitución nació, el constitucionalismo nació precisamente en los Estados Unidos, cuando se proclama la primera constitución en 1787. Ahí es que nace el constitucionalismo. Fíjate que lo primero
lo primero que hace esa Constitución es limitar los poderes del gobernante. Ustedes bien saben que la Constitución tiene dos partes, que son dos partes fundamentales. Si dejamos de un lado el preámbulo, tiene dos partes fundamentales, que es la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. En la parte dogmática de la Constitución están los derechos fundamentales. Ya. Los derechos fundamentales. En la parte orgánica de la Constitución está el contrapeso, la división de los poderes públicos, los órganos del Estado. Usted sabe qué fue lo que primero previó la primera Constitución, el primer texto, el primer código constitucional que hubo en el mundo, que fue la Constitución norteamericana. Lo primero que previó fue la separación de los poderes. La Constitución norteamericana no hacía referencia a derechos fundamentales. Los derechos fundamentales comienzan a ponerse en la Constitución a partir de la primera enmienda. Okay. Y la mayoría de las enmiendas, si usted lo lee, es reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero en principio era la limitación del poder. Entonces, señor presidente, esto es una constitución rígida, esta no es una constitución flexible, esto es una constitución rígida. Entonces, el mecanismo que tiene para ella ser reformada es un mecanismo que tiene que cumplir con una serie de procedimientos que ella misma instituye, como la ley de referendo, ¿Cómo opera, que no se ha aprobado. ¿Cómo opera la economía de los tres poderes del Estado en los Estados Unidos? O sea, el presupuesto del Poder Judicial, que es tan respetado, por ejemplo. ¿Quién se lo surte? ¿Lo genera el mismo Estado como Estado? No, el Congreso. No, el Congreso. Porque fíjate que los Estados Unidos, en principio, quisieron copiar, aunque ellos después modificaron, porque el asunto de la independencia vino por el asunto. Tú sabes que ellos se llevaban muy bien y eran los colonos norteamericanos, de las 13 colonias, se llevaban muy bien con la metrópoli. Ellos prosperaron, tenían muy bien, pero cuando el Parlamento británico iba a tomar una decisión, específicamente el problema vino cuando le pusieron los impuestos al té. Que ellos dijeron, señores, pero ustedes le ponen unos impuestos al té de nosotros, pero nosotros ni siquiera tenemos derecho a opinar en ese Parlamento. Entonces, ahí fue que vino la expresión no taxation without representation. No puede haber legislación sin representación. La corona, al no aceptarle representantes norteamericanos en el Parlamento para ellos defender sus intereses, entonces ellos decidieron entonces proclamar su independencia. Pero mira, ¿por qué que nace eso? Si la colonia, si la metrópoli británica le hubiese aceptado representación en el Parlamento a las 13 colonias de que ellos pudieran defender sus intereses, pues mira, eso quizá, esa revolución, esa independencia, entonces no se hubiese, o quizás se hubiese dilatado muchísimo. Pero ellos dijeron... Otra cosa que tienen los Estados Unidos por encima de estos países es la referencia que representa Inglaterra. O sea, la corona de alguna manera es un referente superior y ya debía servir como marco referencial a partir del cual podían auspiciar una nueva república, un nuevo Estado, ¿no? Fíjate... no es lo mismo que partir, qué sé yo, de otros escenarios. Mire, nosotros sabemos que en Inglaterra, en el Reino Unido, no existe una constitución. O sea, tú no puedes decir, enséñame la constitución inglesa, británica, no existe. Lo que hay son diferentes textos que recogen
y una serie de principios que por cultura están arraigados en esa sociedad, pero no hay un texto, no hay un código constitucional. No hay un código No, como no. nosotros. Entonces, así. eso quiere decir que esas leyes que protegen los derechos fundamentales y que establecen los poderes públicos se pueden derogar como se deroga cualquier ley. Okay. Por eso es que existe en la forma, la Constitución tiene dos formas, o la Constitución es flexible o la Constitución es rígida. ¿Cuándo la Constitución es flexible? Cuando una Constitución puede ser modificada como se modifica cualquier ley. Eso sucede, por ejemplo, en el Reino Unido. El Parlamento lo decía, es un gran pensador, el Parlamento inglés lo puede todo, menos convertir una mujer en hombre. Pero ya hasta eso puede hacerlo hoy en día. Fíjate el poder que se le daba, o que se le da todavía en el Reino Unido, sí, al Parlamento, al Congreso. Y lo tiene todavía. Y lo tiene todavía. El poder que ejerce el Muy Parlamento. Lo tiene todavía. Es Allí enorme. se puede. Ahora, es una cultura que hay. Sí. Ahora, ¿qué es congresista, qué parlamentario puede allí venir a modificar esas leyes centenarias? Porque es una cultura. Es una cultura. Nosotros estamos entrando en una cultura de vivir la democracia, de vivir la Constitución. Fíjate cómo aquí se respetan los periodos constitucionales. Sí. Aquí cada 4 años Se hacen hay elecciones. elecciones. Señores, aquí hubo Y una el mismo época. proceso eleccionario. Señores, aquí hubo una época Sí, que en menos de 15 años hubieron 11 gobiernos. sí. Oye, sin embargo, ya tenemos una. Porque es que el pueblo. Entonces tú tienes que permitir que el pueblo vaya asimilando esa cultura. Entonces, en ese punto que es el 124, que también, de que para poner los candados, no, ¿qué candados? Él tiene sus candados. Ese artículo dice 2 periodos y nunca jamás. Muchos le llaman el modelo norteamericano. No, no, no. En Estados Unidos no está No, no, establecido no. eso. Ese no. Es una norma Ese de no. hecho. No, no, no. Allá, No es- sí. no está establecido Sí, legalmente. Sí, es cierto. Entiendo. Después de Franklin Delano Roosevelt. No, Exacto. se hizo una enmienda. En principio no era así. En principio era un periodo y la gente se iba, los presidentes se iban. Eso era así hasta Franklin Delano Roosevelt, Sí. que por asunto de la guerra, él tuvo y fue reelecto 4 veces. Entonces, a partir de ahí se hizo para eso una enmienda. Entonces, se estableció que el presidente norteamericano tenía derecho a 2 periodos. Ese no es el modelo que nosotros adoptamos. Nosotros adoptamos un modelo parecido al modelo norteamericano. Porque fíjate que aquí la Constitución establece que el presidente tiene derecho a ser repostulado por un segundo mandato Y nunca más. y nunca más. Eso quiere decir que si pierde, no puede volver. Sí. Ya usted optó por un segundo mandato, se le dio esa oportunidad, pero usted no fue reelecto. Esa es una discusión que viene, doctor, en Estados Unidos con Donald Trump. Si se encarama No, ahí. no, Él va a Donald Trump. tener la opción de repetir. No, allí no. Allí no, porque en Estados Unidos tú tienes derecho, fíjate bien. Bueno, cuando él quiera seguir. Exactamente. Pero Pero lógico, fíjese bien porque solamente que agotó un periodo. Donald Trump se presentó a su segundo mandato y perdió. Claro, Y claro. entonces ahora está buscando su segundo mandato, porque la Constitución norteamericana lo que dice es que tú tienes derecho a 2 mandatos. No, a- La a Constitución un mandato consecutivo. A una reelección. A un mandato y una reelección. Exacto. o Entonces- mejor dicho, una repostulación. Exactamente. Sí, Porque la correcto. repostulación depende de ti. Y una la repostulación. reelección depende del pueblo. Correcto. Oye, Doctor, tenemos Era lo que que irnos. quería acotar. Pero, Tenemos que pero ¿y irnos. cómo va a ser? Pero, Sí, ya tenemos bastante tiempo Pero hablando en de definitiva, Constitución. usted no está de acuerdo con una reforma a la Constitución. Usted no la, ve, no la ve necesaria. No es necesaria, no es necesario. Y el presidente puede, vuelvo y digo, si está de la mejor buena fe, como nosotros esperamos, y lo que se persigue es eso,
Doctor, No es como experto necesario. constitucionalista, el presidente no se reapertura, no se habilita inmediatamente con una nueva reforma, y lo propio ocurriría con Danilo Medina. ¿Cuál es su criterio en ese sentido? Eso es, ahí es que está el asunto. Por eso yo digo es que si eso es lo que él persigue, lo logra con eso. Ahora, lo que intuimos es eso, porque hay un precedente del año 17, Sí. tú lo puedes buscar, la sentencia 224, donde se establece que cuando se modifica, usted sabe que en virtud de lo que establece el artículo 110 de la Constitución, De retroactivo. las leyes no tienen efectos Efectos retroactivos, retroactivos, sí. pero dice esa jurisprudencia constitucional Ajá. que hay un reseteo. Será una nueva constitución, O por sea ende él no va a que tener los impedimento. cómputos comienzan A partir de ahí, a partir de Claro. ahí, entonces él tendría Sí, sí. posibilidad de dos nuevos chances de más. dos mandatos. Por eso fue que en el 15 se le puso un transitorio para que Danilo Medina no se prevalezca. pudiera, Pero fue eso se estaba- transitorio. eso se está fue bajando transitorio. ahora. Fue el transitorio Y que es le pidió. justamente solamente tocaba a Danilo Ahora, Medina, lo cual es discriminatorio. En el hipotético y remoto caso de que se modifique en ese aspecto, ¿estaría el presidente en condición de poner un transitorio como lo puso Danilo. exactamente en el 2015, de que él no se presentará, señor presidente? Además- en caso de que se haga esa Reforma. que no es necesaria, estaría en esas condiciones. Pero- ¿Verdad? sí. Entonces, ese es el asunto, doctor Moya. Mucho Pero además, que- ¿por qué el presidente sacó a relucir en plena elección, sacó a relucir que no le interesaba repostularse, sino que solo le interesaba agotar el segundo Pero es periodo? que, señor que no presidente- había interés. ¿Por qué sacó a relucir eso? Pero es que- Cuando no estábamos hablando de eso. Se va en el 28. Pero es que el señor presidente no puede decir Además, eso. es un hombre joven. Y lo reiteró en la semana Señor también. presidente, usted no puede decir eso porque es que la Constitución a usted se lo prohíbe. Se lo prohibía. O sea, y Se lo prohíbe actualmente. Actualmente se lo prohíbe. Y se lo prohíbe. Entonces, está de más que usted diga eso, porque usted no Exacto. puede No decirlo, había porque necesidad. la Constitución se lo prohíbe. Entonces, esas son las cosas que ponen a uno dudoso. Chivo. Chivo. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Manuel Jerez por acompañarnos, experto en materia constitucional y derechos públicos. Y ya ustedes han visto la cátedra que nos ha dado con respecto a todo lo relacionado con la norma fundamental y a todo el interés que tiene el presidente Luis Abinader de hacer algunos cambios en la Constitución de la República con la idea de colocar un candado. Le gusta esa imagen al doctor. Un candado, algunas especificaciones que están ahí. Gracias, doctor. Agradable, Gracias a como ustedes, siempre, gracias. tenerlo por aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, tenemos mucho más contenido que queremos seguirlo compartiendo con ustedes en esta oferta alternativa que es el matutino del país. No se muevan, este es el matutino por el canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana.